Vamos a estudiar esta noche un poquito acerca de Esdras, brothers. Cuando vemos Esdras necesitamos entender que Dios le había llamado durante muchos años la atención al pueblo de Israel y de muchas maneras para que agarraran la onda, para que entendieran. Y podríamos decir que Dios empezó a hablarles suavecito y que Dios fue subiendo la voz cada vez más. Les empezó primero tal vez con los filisteos, quitándoles cosas, y terminó con Asiria, con el pueblo del norte, y con Babilonia, con el pueblo del sur, quitándoles la misma tierra prometida, para que entendieran. Y Esdras, brothers, viene a suceder después de ese castigo que Dios le dio a Israel con Babilonia, después del exilio babilónico. Ahora, cuando hablamos acerca de estos libros, tanto durante el exilio y después del exilio, necesitamos entender cositas importantes para la interpretación correcta, para entender correctamente el mensaje. Cuando Babilonia se llevó al pueblo de Dios cautivo, se lo llevó en tres fases, diríamos, o en tres montones de gente. Primero, Babilonia se llevó a un grupo de gente, entre ellos a Daniel. Y ese grupo de gente primero que se llevó a Babilonia cautivo de Israel, del pueblo de Dios, eran la realeza, los de sangre azul. Pero Israel no agarró la onda y se siguió rebelando en contra de Babilonia. Entonces Babilonia vuelve y se lleva otro grupo de gente. Y a ese otro grupo de gente que se lleva la segunda vez, son los hábiles para hacer algo. Los habilidosos, los que tienen arte, los que tienen oficio. Le golpea a Babilonia en la cartera a Israel. Y entre ese segundo grupo de gente se lleva a Ezequiel. Cuando Ezequiel llega a Babilonia ya tenía tiempo Daniel ahí. Pero aún así Israel no se somete como debería, según el rey Nabucodonosor, a Babilonia. Y vuelve otra vez Babilonia y se lleva al último grupote de gente y destruye el templo. Y terminan al último todos, o diríamos la gran mayoría, en cautiverio. Cuando esto sucede, el Señor da profecía por boca de Jeremías, el profeta Jeremías, que 70 años van a durar en cautiverio. Y esto es en el libro de Jeremías, capítulo 25 y capítulo 29. Ahora pasa el tiempo en Babilonia, la gente que está exiliada, y Daniel se acuerda de la profecía y ora la profecía de Jeremías. Y Daniel ora a Dios en Daniel capítulo 9, diciéndole, ya se acercan, ya están los 70 años. Entonces Dios empieza a regresar a la gente a la tierra prometida. Le empieza a devolver. Ahora, ese regreso también ocurre en tres fases o en tres grupos. Así como el exilio fueron tres grupos, la regresada también son tres montones de gente que regresan. El primer montón de gente es con Zorobabel. Así se llama un descendiente de la realeza, descendiente de Joaquín, descendiente del rey David, Zorobabel. Y de eso nos habla el libro de Esdras. Pero el segundo grupo de gente que regresa es con Esdras, un sacerdote, descendiente del sacerdote Aarón, del sacerdote Hilcías, el que había encontrado el libro de Dios. Ese es el segundo grupo. Y el tercer grupo que regresa, brothers, es, ¿quién es? Nehemías. Y por eso, en realidad, la Biblia, en las palabras de Dios, con los judíos, Esdras y Nehemías son un mismo libro. No están divididos como con nosotros. Tenemos Esdras, Nehemías. Lo mismo con Crónicas y con Reyes. Ellos acomodan diferente, o más bien nosotros acomodamos diferente el Antiguo Testamento.
para mejor entenderlo, esa es la idea, para poder estudiarlo mejor. Esa es la única idea. Entonces, el tercer montón de gente que regresa a la tierra prometida es Nehemías. Entonces, en ningún momento regresaron todos juntos y de trancazo. Entonces, Esdras y Nehemías hablan de este retorno. Esdras, se cree que Esdras fue quien escribió Esdras, Nehemías y Crónicas. Y como ya dije antes, Crónicas es un solo volumen, un solo libro. Esdras y Nehemías, ya que sucedieron en el tiempo del exilio, posexilio, son dos libros que tienen algo parecido a Daniel, al libro de Daniel. Y eso es que están escritos en dos idiomas. Así como Daniel tiene arameo y hebreo, así Esdras y Nehemías también tienen arameo y hebreo. Arameo era el nombre, el idioma, el lenguaje, la lengua popular común. Como el tiempo de Jesucristo, la lengua común era el griego, en el tiempo de ellos, la lengua común, la lengua de negocios, la lengua que se buscaba hablar era el arameo. Y Esdras, Nehemías y Daniel están escritos en arameo y en hebreo. Ahora, cuando usted lee estos libros, Esdras, Nehemías y Crónicas, usted se va a dar cuenta que es el mismo personaje quien los escribió. Sobre todo, Esdras y Nehemías están acomodados de una forma muy, muy similar. Habla primero del regreso, y luego que reconstruyen, y luego la reforma. Y así está Esdras y Nehemías. Regreso, reconstrucción, reforma. Regreso, reconstrucción, reforma. Entre esto usted recordará que aparecen otros dos profetas de los cuales ya hablamos antes. Cuando regresan, esos dos profetas que aparecen durante el tiempo de Esdras y de Nehemías y de Zorobabel, se llaman Ageo y Zacarías. ¿Okay? Ageo y Zacarías. Y a lo mejor ya perdí para este tiempo a varios. Y ya dije, ¿cómo voy a acordar de tanto? Yo le voy a dar una clave cómo usted se acuerde de tantos nombres. Lea la Biblia más seguido. Leamos Esdras, capítulo 1, versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo mismo dice 2 Crónicas, capítulo 36, del 22 al 23. Aquí está Ciro, un rey pagano, un rey que no es judío. Y a él lo está usando Dios para hacer su propósito. En el tiempo que Dios puso, de la manera que Dios designó. Ahora, es bien asombroso esto porque aquí estamos viendo otra vez el poder asombroso, el control, la soberanía de Dios absoluta sobre todos, en todo momento, en cada instante, a tal grado que unos 200, tal vez 400, depende de por cuál se incline usted, pero varios siglos antes hubo otro profeta que profetizó acerca de este hombre Ciro, cuando todavía ni siquiera aparecía en el mapa su reino. Este profeta fue Isaías. Imagínense, 400 años antes de que existiera Ciro, Dios le dio palabra al profeta Isaías para que hablara de eso. En Isaías 44, versículo 28, dice el profeta Isaías, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Estamos hablando siglos antes de que se escuchara el nombre Ciro. Este miércoles en el estudio hablamos un poquito de la soberanía de Dios con respecto a Judas. Y yo en el miércoles les decía, lo único que le faltó a Dios decir acerca de Judas fue el nombre. Pero todo lo demás de Judas, Dios lo predijo siglos antes
a través de la profecía. Ahora con Ciro ni el nombre le faltó. Dijo todo, dio siglos antes de que apareciera en el mapa. Eso nos debería de motivar, entusiasmar pues del conocimiento infinito de que Dios tiene. El asunto es que Dios levanta un líder, sí, un líder pagano, sí, un líder mundano, sí, un líder que no era monoteísta, un líder que creía en muchos dioses, aún así Dios lo levanta para usarlo. ¿Y qué es lo que sucede? Versículo 4. Dice el rey Ciro, a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y aquí tenemos este asunto, cuando usted ve, y aquí Esdras nos menciona a todos los que regresaron, cuando usted ve la palabra de Dios, todos los que regresaron, los judíos que regresaron a la Tierra Santa son muy poquitos. La gran mayoría de los israelitas, de los judíos, ya estaban a gusto allá en las tierras lejanas donde vivían, no querían regresar a volver y no regresaron a batallar, Fueron muy poquitos los que regresaron. No fueron miles y miles, no fueron bien poquitos. Pero los que se quedaron, también no todos, ayudaron a los que regresaron. ¿Cómo ayudaron? Aquí lo dice, con oro, con plata, con bienes. Sabe que esa es la ley del misionero, ¿no? Si usted no va a ir a hacer evangelismo, a hacer misiones, apoye al que sí va. Apoye. Y eso lo hemos visto en todo, en todas partes. En un par de ocasiones vemos que hay gente que ha detenido la soga para que el que hace el trabajo pueda bajar, pueda ir. Entonces, él no puede ir, pero él puede detener la canasta. ¿Recuerdan de qué estoy hablando? Para que vaya el que puede ir. Entonces, este asunto de apoyar es algo que tenemos siempre que tener en mente. Usted como hijo de Dios, como cristiano, solamente tiene dos opciones. No hay tres, acuérdese. Dios dice, el que conmigo no junta, desparrama. No hay que, yo soy neutro, pastor. No existe. ¿Estás o no estás? Así dice la palabra. Entonces, como hijo de Dios, nomás tiene dos palabras con respecto a la predicación del evangelio. O usted va y lo hace, o usted apoya al que va a hacerlo. Solamente estos dos. Y esta iglesia, wow, qué contentos estamos con esta obra porque apoya misiones por todos lados. O sea, tenemos misiones literalmente con los fondos de esta iglesia en todo el mundo. Literalmente, con el dinero que se recoge aquí, estamos apoyando misiones en todo el mundo. Del dinero que se recoge aquí va a dar hasta África, hasta China y hasta Ucrania. Ahora, directamente, pues usted sabe, apoyamos Española, apoyamos México, apoyamos Colombia, pero apoyamos mucho, porque esa es la onda, pues, o vamos o apoyamos. Una de dos. Y aquí lo vemos otra vez, ¿no? La gente que no fue, apoyó, versículo 5, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín. Ahora, aquí menciona ya mencionó 3 tribus, ¿no? Casas paternas de Judá y de Benjamín. Perdón, 2 tribus, Judá y Benjamín. Judá era la mayoría, Benjamín era una tribu muy, muy pequeña, por eso hoy les llamamos judíos, por Judá, porque Benjamín era en tamaño muy pequeña. Y los sacerdotes y levitas y todos aquellos, levitas es la tercera tribu, la tribu de Leví. Usted sabe, los levitas no recibieron nada, eran los más pobres. Los levitas eran literalmente pobres y eran los sacerdotes, porque no recibieron heredad. Bueno, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén, y todos los que estaban en sus alrededores, les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Ahí está. Ya están listos, ya están armados, ya están preparados para regresar. No van a volver con las manos vacías. Aún el rey Ciro está regresando lo que sacaron del templo de Dios. Entonces, ¿qué tenemos?
pues a Zorobabel, capítulo 2. Zorobabel, descendiente, nieto de Joaquín, descendiente del rey David, aunque Zorobabel no se considera como rey porque nunca fue nombrado rey, pero era de la tribu. Y cuando usted ve la descendencia de Jesucristo, Zorobabel es uno de los antepasados de Jesucristo. Capítulo 2. Versículo 1 dice, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel. Ahí está el líder, Zorobabel. Y con Zorobabel, entre esos personajes va un sacerdote que se llama Josué. Josué, y usted lo puede ver en diferentes nombres, es el mismo nombre que Jesús. Yoshua, Yeshua, Yeshi, son el mismo nombre, pero en diferente lengua. Que es asombroso, ¿no? Como con Zorobabel va uno que se llama Jesús. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Llegan ellos. ¿Qué cree usted que es lo primero que van a hacer cuando llegan a la tierra prometida? ¿Usted qué haría? ¿Ir al río? ¿Acampar? ¿Unas tortas? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Una pachanga de celebración? Fíjese, capítulo 3. Dice el capítulo 3, comenzando, cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Lo primero que hicieron una vez todos juntos fue adorar a Dios. Eso es lo primeritito que hicieron. Adorar a Dios. ¿Sabe qué es lo que hizo Noé? Lo primero que hizo Noé cuando salió del arca de Noé. Un altar. Adoró a Dios. ¿Sabe qué es lo primero que hizo Abraham al recibir la promesa? Con Noé usted lo puede hallar en Génesis 8, con Abraham lo puede encontrar en Génesis 12. Lo primero que hizo Abraham al recibir la promesa de Dios, un altar. Adorar a Dios. Y así lo hizo Abraham cada vez que llegaba a algún lugar, hacía un altar. ¿Sabe qué es lo que hicieron sus hijos Isaac y su nieto Jacob? Lo mismo, un altar. ¿Sabe qué es lo que hizo Moisés justo después que ganó la batalla contra Amalek? Cuando le tenían las manos para que él siguiera orando. En el momento que ganaron la batalla en Éxodo 17, dice que lo primero que hizo Moisés fue un altar para adorar a Dios. Hasta la adoración de Dios nunca es segundo término, cuando haya tiempo. Es lo primero de lo primero. Reconocer quién es el mero mero. Y eso es lo que lo vemos también, una ley en todos lados. Muchas personas quieren que Dios los tenga en mente. Ay, acuérdate de mí, Señor. Pero ¿cuándo nos acordamos nosotros de Él? Y en realidad Dios no se tiene que acordar de nosotros. Él no está obligado a acordarse de nosotros. Él no está obligado a responder nuestras oraciones. Él lo hace en su misericordia. En cambio, nosotros sí estamos obligados. Para eso fuimos hechos, fuimos creados para adorarle. Bueno, continuemos. Esdras capítulo 4. Suceden unas broncas, brothers, ahí en el capítulo 4 de Esdras. Y es que llegan unos judíos que se habían quedado cuando fueron deportados por X razón, supieron a esconderse abajo de las piedras o algo. Estos judíos que se quedaron cuando Babilonia se llevó a todos los demás, se casaron con personas de otras naciones. Ahora esos judíos los conocemos como los samaritanos. Los samaritanos. No son sangre pura, dirían, judíos al 100. Se llaman samaritanos de Samaria, pero ese grupo de gente se casó con otras naciones. Resulta que cuando llega Zorobabel y empieza a construir el templo, se acercan estos samaritanos y ofrecen su ayuda, igual que otras personas, y por alguna razón dicen, no, quítense, váyanse, no los queremos, que ya entendemos más o menos la razón, por lo de que no eran sangre pura. Estos samaritanos se enojan, envían una carta al rey y le dicen, ¿sabes qué? No te conviene que dejes a estos construir, y el rey detiene la obra.
Leamos, versículo 23 del capítulo 4. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes, ya tenemos otro rey aquí, fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Se detuvo la obra. Llegaron muy entusiasmados, vamos a echarle ganas, pero tuvieron oposición. La oposición fue exitosa y se cancela la obra. Se quedó como obra negra, a medias. ¿Por qué? Pues porque la oposición parece que triunfó. Aquí, en este instante que la obra se detuvo, es donde entra en la imagen Ageo y Zacarías. Porque Ageo les reclama, oiga, ¿cómo que sus casas? Porque ¿con qué vinieron otra vez? Con billete. Y pues como ya no los dejaron construir el templo, empezaron a edificar sus casas, y no cualquier casa, mansionzotas. Entra Ageo y dice, ¿cómo que sus casas están bien bonitas, bien lujosas, hay de todo, pero la casa de Jehová está hecha garras? Les reclama, y entonces ellos ven que es cierto, le dedican mucho tiempo a su yo y vuelven a construir, vuelven a iniciar la construcción. Esdras capítulo 5. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. ¿Se fijó? Ahí entraron estos dos profetas. Y usted diría, no, hombre, pues ya se calmó todo el asunto, ya no hay bronca. No, bro, la oposición continúa. Ser cristiano no es fácil, brother. No es fácil. Por eso se necesita del poder divino. Obedecer a Dios no es cosa de hombres. Entender a Dios se necesita el Espíritu Santo. Por eso es obvio que una persona que no haya nacido de nuevo, una persona que no tenga el poder del Espíritu Santo, una persona que verdaderamente no haya entregado su vida, por eso es obvio que no permanezca en el camino de Dios. Puede fingir un rato, puede pretender un rato, pero no va a aguantar toda la carrera. Porque el ser hijo de Dios no es fácil, no es para cualquiera. Son pocos los que aguantan, pero todos los que aguantan son los que desde que dijeron que eran. O sea, son verdaderamente personas que están de la mano de Dios, motivados por Dios, guiados por Dios. Y eso es lo que hace la diferencia. Entonces, no podemos ser exitosos por nuestra inteligencia, por nuestra fuerza, por nuestra sabiduría, por nuestras habilidades. Somos exitosos en el camino de Dios solo y únicamente por Dios mismo. Él nos da la victoria. Si de mí se trata, es por eso que eso de estar pensando, dudando que su salvación está siempre en la cuerda floja, no es de cristianos. Porque el verdadero cristiano no depende de uno para ser salvo. Al 100% dependemos de Dios. A diario. Porque si la salvación depende de mí, no, ya fracasé. Si la santificación depende de mí, ya se acabó todo. Es de Dios. Capítulo 6, brothers. Ahora pues, el versículo 6, leamos. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar Bonsai y vuestros compañeros, los gobernadores que están al otro lado del río. Esta es una carta del rey, les dicen, alejaos de ahí. Dejad que se haga la obra de esta casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Esto fue porque los hijos de Dios le volvieron a escribir al rey y le pidieron permiso para continuar la obra. Y la obra continuó. Muy bien, hasta ahí el líder era Zorobabel. La imagen humana era Zorobabel. Ahora en el capítulo 7, quien entra a la imagen es Esdras. Esdras, capítulo 7,
Luego usted sabe que ahí dice, pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías. Ahí entró Esdras a la imagen, a la historia. Esdras. Versículo 7 del capítulo 7 dice, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y ahí está, Esdras entró, pero ahora él va a regresar, ahora va a llevar un grupo. Pero no lleva cualquier grupo. Esdras dice que lleva levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo. Porque Esdras, a diferencia de Zorobabel, estaba interesado y únicamente interesado en la vida religiosa del pueblo de Dios. Zorobabel estaba interesado en lo social, diríamos, en la sociedad. Pero Esdras, fíjese la intención, ¿qué quería Esdras? Versículo 10 del capítulo 7. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Eso era todo lo que Esdras quería. Él quería leer la Biblia. Él quería vivir la Biblia y él quería enseñar la Biblia. Era todo lo que le interesaba a Esdras. Fuera de ahí, no le interesaba nada más que la palabra de Dios. Ahora, ustedes recuerden que en tiempo estamos hablando, después del exilio, cuando el pueblo de Israel había caído por tanta inmoralidad, por tanta idolatría, por tanta injusticia. En ese tiempo es cuando el pueblo de Dios fue llevado a cautiverio y después regresa, y ahora tenemos a Esdras, este sacerdote que quiere restablecer ese pacto que tuvieron con Dios. Entonces, vamos al capítulo 9. Capítulo 9, versículo 1. Pues porque en el 8 Esdras va y junta y hace todo lo que tiene que hacer. Versículo 1, capítulo 9 dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, fíjese nomás, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado, aquí está ¿por qué no se han separado? Porque hacen de sus abominaciones, versículo 2, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Aquí es donde vemos oración, lamento, lágrimas de Esdras, porque él sabe por qué el pueblo de Dios terminó donde terminó y ve que no se ha aprendido la lección. Continúa lo mismo, el agarrar influencias externas, el meterlas al pueblo de Dios, el desobedecer a Dios, y entonces él está viendo el peligro de volver a cometer los mismos pecados y recibir el mismo castigo de parte de Dios. El mismo castigo. O sea, entre todas las personas, Nehemías nos habla un poquito más al respecto, y ya hablaremos un poco más al respecto, pero entre todas las personas, el rey Salomón, que fue el más sabio, ¿por qué cayó? ¿Por qué cayó? Primera Reyes capítulo 11. ¿Por qué cayó el rey Salomón? Por las mujeres que no eran de su pueblo. Versículo 1 dice, pero del Primera Reyes, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas.
Y el versículo 14 de Primera de Reyes 11 dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. ¿Por qué cayó? Por la mujer ajena. Oye, es que el día de hoy tanto mujeres como hombres son atacadas con el asunto del sexo y todo ese rollo, no más los hombres, porque el día de hoy las mujeres y su libertad, ¿no? Y ahora andan y van y vienen a donde quieran y tienen comunión. En esos tiempos las mujeres se mantienen un poquito más resegadas, pero las del pueblo de Dios, pero las de otro lado no. Resulta que sigue siendo el mismo problema y los hombres no aprendemos. No aprendemos a mantener la distancia. Queremos seguir viviendo como si no hubiera peligro, pues. Tenemos que cuidarnos. Otra vez, Proverbios 5, ¡pum!, lléveselo a su casa. Proverbios 5, grábeselo, lléveselo a su casa. Tenemos que cuidarnos, porque a los hombres, la manera que por siglos nos ha entrado la tentación es por la mujer. ¿A poco cree que Eva llegó y le dijo, cómete este fruto? No, se puso sus mejores garras. Es más, se las quitó. Sigamos, brother. Fue una pequeña broma. Entonces, pues aquí es lo que tenemos, este problema. Esdras lo ve. Él siente que Israel tiene que seguir siendo el Israel, la nación de Dios. Cuando hablamos de nación, entiendo otra vez, los judíos, nación de Dios, una nación que era gobernada por Dios. Nosotros somos una democracia, Israel era una teocracia, donde Dios era el que mandaba, el que gobernaba, y ellos lo tenían que obedecer. Tenían leyes civiles, leyes ceremoniales y leyes morales, dadas por Dios las tres. Hoy nosotros tenemos leyes civiles, pero los hombres la cambian como les da la gana. Las mueven. No son dadas por Dios las leyes civiles, aunque son una imitación de la ley civil que dio Dios. La ley moral que tenemos en el corazón, esa sí no la dio Dios. Bueno, brothers, capítulo 10. Vámonos hasta el 10. ¿Qué es lo que sucedió, pues? ¿Qué hizo Esdras al darse cuenta todo esto de la contaminación y que estaban otra vez abrazando, cayendo en las garras del enemigo? El versículo primero dice así, porque se puso a llorar, acuérdese, a lamentarse, arrancó los cabellos de la cabeza, de la barba. No sé qué tanto duele el cabello de la barba, porque como usted ve, yo no tengo, me la rasuro, pero sé que el cabello de aquí, las patillas, duele mucho. Y se lo arrancó Esdras. Del dolor que tenía, de lo triste, la frustración que tenía por el pecado del pueblo de Israel. 10:1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios. Ahí va, Esdras volvió con Dios. Se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor. Ay, qué manera de deshacerse la mujer tan fácil, ¿verdad? Esa fue idea de ellos. ¿Ok? Hagamos pacto con nuestro Dios que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto. Y ellos juraron.
¿Cuál fue la solución para Esdras? Divorcio. Separación. Y si usted sigue leyendo, eso es lo que hicieron. Muchos de ellos despidieron a sus mujeres y a sus hijos. Ahora, para entender esto, otra vez acuérdese, por eso le dije el contexto. Esdras está en la mente de una teocracia. Y él está viendo el extremo, la necesidad de hacer eso, porque ya había pasado siglos atrás peligros por no mantenerse alejado de las mujeres extranjeras. Si regresa a la Biblia en Deuteronomio capítulo 7, nomás para recordar lo que sucedió hacía mucho tiempo cuando Dios les dio la ley, dice en Deuteronomio capítulo 7, ley de Dios. Cuando Jehová tu Dios te haya instruido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado. Las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Esto es lo que está en la mente de Esdras. Eso es lo que está en la mente de Esdras. Dios dijo que no lo hiciéramos. Y sucedieron cosas feas. En Números 25 dice que el pueblo de Dios, los hombres, en Números capítulo 25, se empezó a acostar con estas mujeres paganas. Y empezaron a hacerlo muchos. Dice la palabra de Dios que se enojó Dios, se enojó Moisés. Dios dijo, mátalos. Se levanta Fines, el nieto de Aarón. Y están dos acostaditos y los atraviesa con una lanza, y dice la palabra de Dios que ese día murieron 25,000 por haberse estado mezclando con otras mujeres que no eran del pueblo de Israel. Eso está en la mente de Esdras. Eso está en la cabeza de Esdras. Ahora, entonces, sí, Dios les prohibió que se casaran con gente que no fueran de la misma fe, en pocas palabras. Pero es lo mismo que Dios nos dice a nosotros los cristianos, que no nos casemos. 2 Corintios 6:14. Porque también a los cristianos se nos ordena no casarnos con incrédulos. 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? O sea, si te casas con un hijo del diablo, tendrás problemas con tu suegro. Eso es de ley. Y es como Dios le llama a los que no son sus hijos. Hijos del diablo. Y después que tengas problemas con tu suegro, vas a estarte quejando y vas a estar echándole la culpa a Dios. Tú elegiste el suegro. El caso es de que hasta ahí entendemos a Esdras, pero el divorcio, la separación, despedir hasta los hijos, se nos hace un tanto extremo, aún con lo que no conocemos. Sobre todo porque usted recordará que Malaquías mismo, en esos tiempos, había profetizado en contra del divorcio. De eso hablamos la semana pasada, creo, antepasada. Malaquías 2:16 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el divorcio, el repudio. Dios aborrece el divorcio. Y en el Nuevo Testamento no ha cambiado la cosa, es la misma cosa. Porque usted dirá, ay, pues mi pareja no es cristiana, me voy a divorciar. No, Dios no le está diciendo eso. Dios aborrece el divorcio. Leamos otra vez ahora 1 Corintios capítulo 7, versículos 12 al 16. Y a los demás, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone.
Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? El caso, aunque Dios te dice no te cases con yugo desigual, no te cases con incrédulos, no te unas con esas personas, si ya estás casado, dice no te divorcies tampoco. Se fija, Dios no tolera el divorcio. Dios no es algo que toma por ligerito. Dios lo toma como serio. Es por eso que Dios no se ha divorciado de nosotros. ¿O no le hemos sido infieles? Es por eso que Dios no se ha divorciado de Israel. ¿O no le ha sido infiel a Israel? Ese es el asunto, es que necesitamos entender la palabra de Dios como es. La vida no es nomás blanco o negro, tiene un poquito de gris la vida. Y para poder entender esas partecitas grises hay que leer más la Biblia, hay que orar más y hay que juntarnos entre hermanos para aconsejarnos unos a otros. Resulta que ahí se acaba ese fue el último capítulo de Esdras, brothers. Una cosa vamos a ver con estas Esdras y Nehemías. Ya se dará cuenta con más claridad la semana que viene, si Dios lo permite. Que el pueblo, la nación, la gente, el grupo de gente que quiere seguir a Dios, por más de que se pongan reglas, leyes, órdenes, por más conocimiento que tengan, si el corazón no ha sido hecho nuevo, vuelven a caer. Vuelven a lo mismo. La solución que vamos a ver y que hemos estado viendo no es poner más reglas en la iglesia o en la religión o ser más estrictos. Es que la gente verdaderamente nazca de nuevo. Que la gente tenga una relación con Dios. Porque la religión nomás nos dice nuestra condición, pero no puede hacer nada para cambiarnos, para mejorarnos. Lo que la gente necesitaba en estos tiempos era Jesucristo. Era al Espíritu Santo. Lo que la gente necesita en este tiempo es a Jesucristo. Es al Espíritu Santo. La gente no necesita religión. Necesita a Dios. Todos necesitamos a Dios. Porque sin Él es imposible obedecer. Sin Él es imposible mantenernos en la línea que Él nos pide que andemos. Sin Él sí estamos perdidos. Pero con Él no hay miedo, no hay duda. No estamos en la cuerda floja. No estamos en riesgo. Con Él estamos seguros. Con Él hay paz, hay tranquilidad, hay seguridad, no solamente de transformación, no solamente de mejoría como personas, hay seguridad de salvación. Con Él tenemos garantizada la vida eterna. Sin Él, no. Sin Él tenemos garantizado el otro lado, ¿verdad? Sin Él. Y es lo que vemos una y otra vez. Lo volvemos a ver, lo estamos viendo en los últimos libros del Antiguo Testamento. Y usted sabe otra vez, Crónicas, lo escribió Esdras, y la historia esta está en Crónicas, y Crónicas es el último libro del Tanakh, de la Biblia hebrea.